financiera, portafolio, rentabilidad, Estrategias, ideas, inversión, podcast, acción, economía, diversificación, estrategias, política, volatilidad. economía, podcast. Ideas de inversión, un espacio de actualidad, economía y planeación financiera. Hola, bienvenidos al podcast Ideas de Inversión, un espacio donde podrás conocer el estado actual de los portafolios, la estrategia de inversión de nuestros administradores y lo que está pasando en los mercados. El programa de hoy lo dirige Santiago García, presidente de All Mutual Colombia. Hola a todos nuestros Financial Planners, les habla Santiago García y quiero darles la bienvenida a este podcast número 14 de Ideas de Inversión. Hoy vamos a dedicar este podcast a un tema del cual vamos a estar oyendo más y más en la compañía y es el tema de inversiones alternativas. Para este tema nos acompaña hoy Juan Daniel Frías y nos acompaña también Jaime Álvarez, que creo no necesitan presentación. Bienvenidos a nuestro podcast nuevamente. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Bueno, muy bien. El tema de inversiones alternativas se vuelve más importante, pensaría, en la medida que estamos en medio de un entorno de mercado donde encontramos activos de renta variable a niveles de valorización histórica, por lo menos en lo que tiene que ver con Estados Unidos, una perspectiva de incrementos de tasas de interés, y comienza uno a hacerse la pregunta, obviamente, ¿dónde pueden haber oportunidades en este entorno y cómo puedo construir un portafolio más diversificado y más protegido para el entorno de mercado que seguramente vamos a tener como norma durante los siguientes años? Hay varias iniciativas en curso que les estaremos hablando en este podcast y la idea es pues darles el contexto, pero también darles claridad sobre cómo los diferentes clientes inversionistas pueden acceder a los beneficios de las inversiones alternativas. Yo diría como punto de partida, y para que todos estemos en la misma página, ¿por qué Jaime y Juan Daniel no nos dan un contexto sobre qué son las inversiones alternativas? ¿A qué nos referimos cuando decimos inversiones alternativas? De pronto tú, Jaime, si nos ayudas con un poco de contexto. De acuerdo, Santiago. Pues sí, inversiones alternativas realmente es un concepto que engloba varios tipos de inversiones, pero a todas se les conoce como alternativas, tratando de diferenciarlas efectivamente de lo que han sido las inversiones más tradicionales, que son las que creo que todos conocemos y las que forman mayoritariamente parte de los portafolios de inversión de tanto personas naturales como empresas, como fondos de pensiones, que obviamente estamos hablando de los temas de renta fija y los temas de renta variable, ¿no? El mundo de las inversiones alternativas realmente es un mundo de diferentes instrumentos financieros que tienen como característica, primero que nada, que tienen una descorrelación, es decir, se mueven de una forma bastante diferente a lo que son los instrumentos tradicionales. Y precisamente el objetivo de integrarlos a los portafolios es que nos ayuden a manejar la volatilidad que obviamente pues sabemos que está presente en los mercados financieros en todo momento, y dado que tienen estas características de comportamiento diferentes, pues nos ayudan a tener un amortiguamiento de las volatilidades que los instrumentos tradicionales nos dan, y adicionalmente también varios de ellos pues tienen unas características de retornos esperados bastante interesantes, ¿no? Como comenté, son un grupo bastante heterogéneo, inclusive de instrumentos financieros, y que poco a poco se han ido popularizando, por así decirlo, dentro de los portafolios de inversión. Empezaron, yo creo que con porcentajes bastante pequeños, y los portafolios más sofisticados que necesitaban estas características de diversificación. Por ahí los fondos de pensiones más grandes a principios de los años 2000 empezaron a incursionar en este tipo de activos, en este tipo de inversiones, y
y esos porcentajes que empezaron pues por ahí del 2-3%, el día de hoy para esos grandes fondos de pensiones pues ya rebasa inclusive los 25-30% en algunos casos, y eso también empezó a permearse a portafolios de otro tipo, ya portafolios a lo mejor un poco más pequeños, portafolios de personas naturales de alto patrimonio, donde poco a poco se empezó a ver que eso que los grandes gestores de activos empezaron a incursionar a inicios de los años 2000, pues realmente tenían un muy buen valor agregado, y ahora ya empieza realmente a ser necesario el que pues los portafolios que quieren estar bien diversificados pues tengan posiciones en este grupo, en esta familia de activos. Gracias, Jaime, por ese contexto. Y tal vez la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los diferentes tipos de inversiones alternativas? ¿Cómo uno puede entender este mercado o este tipo de clase de activo? Pues mira, inversiones alternativas hay de muchos tipos, y a diferencia de una inversión tradicional como invertir en una acción o en un bono, normalmente la inversión alternativa es una donde la liquidez es muy baja. Entonces, cuando una persona quiere invertir en una acción que está listada en bolsa, pues va a cualquier comisionista y la compra y la puede vender en teoría muy fácil. Lo mismo con un bono del gobierno, con un bono corporativo. Cuando uno quiere invertir en temas alternativos, ya es más difícil porque no son activos que cotizan en bolsa. Ustedes no van a ver un edificio, no van a ver muchas compañías del sector real no las van a ver que están listadas en bolsa, pero pues son activos que son susceptibles de invertir. Entonces, dentro de esas inversiones alternativas, pues hay muchos tipos. Tal vez la más conocida acá en Colombia pues es el tema inmobiliario, donde desde ya hace unos años los clientes han invertido en fondos inmobiliarios que no son líquidos, pero que buscan comprar inmuebles y arrendarlos a arrendatarios AAA, y el producto de ese arriendo pues distribuirlo entre los mismos inversionistas. Hay otros fondos inmobiliarios que están buscando más temas de desarrollo, entonces construir los edificios y después venderlos, o construir los inmuebles y después arrendarlos. Esos son fondos pues que tienen un poco más de plazo, deben tener un poco más de retorno, pero pues su riesgo también es un poco más alto. Ese riesgo medido en pues el riesgo de liquidez, que va a durar más tiempo con la plata parqueada en el fondo, y un riesgo un poco más alto también de mercado, porque tengo el riesgo de construcción, tengo el riesgo de vender ese activo o de arrendarlo, y eso se debe ver compensado con un poco más de retorno. Después están los fondos de capital privado, que en Colombia pues también se han venido desarrollando desde hace unos 12 años. Son gestores que recogen plata de inversionistas y buscan comprar empresas que no están cotizadas, arreglarlas, darles valor y después salir a venderlas a otros inversionistas o a estratégicos en el mercado. En otros países es un activo que está también, que es mucho más desarrollado, que ya debe llevar 40, 50 años con gestores invirtiendo y con muy buenos resultados. Están los hedge funds o fondos de cobertura, donde hay de muchos tipos. Hay gestores que buscan realmente tener un fondo de cobertura, es decir, comprar una acción pero al mismo tiempo vender una similar y ganarse ese diferencial entre las dos, o buscan eventos macroeconómicos fundamentales y tratan de aprovecharlos especulando en el mercado, o hacen inversiones de crédito a compañías, o hacen lo que se llama inversiones distress, y es compañías que están en una mala situación financiera, le pueden inyectar dinero para mejorarla, o inyectar dinero para quedarse con la compañía y transformarla y después venderla a un múltiplo más alto de lo que les costó. Están los activos reales, lo que se llaman activos reales, que son activos como infraestructura, como energía, que también tienen un atractivo, y es que son activos de muy largo plazo, bastante estables,
con unos flujos de caja que son bastante predecibles en el tiempo. Una vez la carretera esté construida, ese ingreso por peajes pues es bastante predecible y bastante estable. Y lo mismo, digamos, con una generadora de energía o con una distribuidora de energía, digamos, son recursos que también son bastante estables. Entonces, hay muchos temas en alternativos. Eso genera pues más diversificación. Entonces no se trata únicamente de estar en acciones y en bonos, sino en cosas que se pueden estar descorrelacionadas con lo que esté pasando en el día a día en los mercados. ¿Y qué beneficios le trae al final al cliente tener ese tipo de activos en los portafolios, y por qué pensar en eso, en estos activos en este momento? Bueno, de mi parte yo comentaría que efectivamente pues son activos, creo que en todo momento nos dan un valor agregado a los portafolios, metiéndolos en su justa dimensión, en unos porcentajes que efectivamente no hagan mermar los temas de liquidez completos de portafolio, que como ya los comentaba Juan Daniel, probablemente ese es el tema más importante a cuidar con los temas alternativos. Pero por otro lado, como lo comentábamos, dan unos beneficios de diversificación y también de retorno potencial hacia adelante, que nos terminan por dar una relación riesgo-rendimiento a los portafolios completos cuando se integran este tipo de activos, mucho mejores que el tener solamente los activos tradicionales. Y creo que eso es válido para todo momento económico. Particularmente creo que en el momento económico que estamos entrando todavía se vuelve más relevante, dado que ya, como lo comentaba Santiago, tenemos pues unos mercados de renta variable particularmente desarrollada en Estados Unidos, con unas valuaciones sumamente altas. Ciertamente eso pues hace que haya un ambiente de mucho más reto hacia adelante para que el tema de renta variable internacional pueda seguir funcionando como ha funcionado en los últimos años. Y luego en la parte de renta fija, pues claramente venimos de muchos años de tasas bajas a nivel mundial. A partir de la crisis de 2008, lo sabemos, la mayor parte de los bancos centrales llevaron sus tasas a niveles mínimos históricos. Varios los han mantenido ahí por años, y ya vemos a Estados Unidos pues desde hace un poco más de un año empezando una senda de subidas que obviamente pues va a terminar por influenciar al resto de los bancos centrales hacia adelante en algún momento u otro, y un ambiente de subidas de tasas hacia adelante pues claramente también es algo retador para todo lo que tiene que ver con renta fija, ¿no? Entonces, ante eso creo que estamos en una situación donde todavía hace más sentido el tratar de buscar alternativas fuera de lo que son los temas tradicionales para invertir en los portafolios. Muy bien. Y aterrizando un poco el tema a nuestra realidad y al impacto, digamos, de cara a los clientes, Juan Daniel, ¿por qué nos cuentas un poco como cliente cómo podría invertir en activos alternativos en la plataforma Allmutual? ¿Qué existe hoy y qué cosas vienen para poder darle esta alternativa a los clientes? Bueno, hoy en día nosotros venimos invirtiendo en fondos alternativos principalmente a través de los fondos obligatorios. En el moderado desde que la norma lo permitió en el 2006, 2007, y con la salida de los multifondos en el 2011, también a través del fondo de mayor riesgo y algo a través del portafolio de cesantías. Entonces ahí tenemos una historia muy atractiva donde hemos invertido localmente e internacionalmente en fondos de capital privado, en fondos inmobiliarios, y los resultados creo que han sido muy positivos. Hemos entrado en inversiones que si lo hiciéramos a través de activos tradicionales pues no podríamos. Hemos invertido en compañías en Vietnam, en Europa, en Estados Unidos que nunca hubiéramos podido, que no hubiéramos podido acceder directamente nosotros. En el fondo voluntario también existen alternativas, sobre todo en la parte inmobiliaria, y vemos en este momento una oportunidad interesante para tener un fondo que esté dedicado al tema de alternativos. Entonces, como decía Jaime ahora, con las
con los retornos actuales de los activos tradicionales tan bajos y con una perspectiva mucho más volátil hacia adelante, con muchos mercados que se ven caros para sus históricos, poder diversificar las inversiones y poder tener inversiones en otros sectores de la economía, en otro tipo de activos, creemos que tiene todo el sentido del mundo. Por eso hemos venido estructurando como Old Mutual un portafolio que permita acceder a este tipo de inversiones. Obviamente teniendo en cuenta los horizontes de inversión de los clientes en el voluntario, seguramente al comienzo no va a tener inversiones tan de largo plazo como un fondo de capital privado, pero sí hay alternativas en temas de crédito, en temas inmobiliarios, en fondos de retorno absoluto que vemos interesantes y que creemos que para los clientes resultan atractivos desde el punto de vista de diversificación. ¿Y cuál va a ser la estrategia de ese fondo? Porque cuando hablamos de activos alternativos o inversiones alternativas, obviamente entramos en el mundo de la especialización. Es decir, es imposible pensar que como Old Mutual pudiésemos desarrollar capacidades en todos esos tipos de activos que mencionaste, inmobiliarios, fondos de cobertura, crédito especializado, etc. Entonces, ¿cuál es la estrategia que va a perseguir ese fondo? ¿Cómo se va a construir ese portafolio? ¿Y cuál va a ser también el rol nuestro en la construcción de ese portafolio? Correcto, esa es muy buena pregunta, Santiago, porque efectivamente creo que otra de las características que tiene el tema de instrumentos alternativos es que es muy dependiente el éxito de esas inversiones con respecto al tema de los administradores que hayan detrás, ¿no? Entonces, si el tema de en los instrumentos tradicionales, el tema de los gestores es un tema importante, en el tema de instrumentos alternativos creo que lo es todavía mucho más. Y ahí creo que algo muy interesante que vamos a poder tener en el portafolio es este tema de que pues ya llevamos bastantes años estudiando, analizando, invirtiendo con varios manejadores de activos alternativos de varios tipos, y creo que estamos en un punto en el que podemos llevar a cabo una selección de aquellos manejadores que realmente sabemos que tienen un excelente track record y que van a estar cumpliendo con esa promesa de valor de manejo de activos alternativos, y los vamos a estar pudiendo traer hacia el portafolio casi que con unas características de socios, ¿no? Es decir, estar pues obviamente muy comprometidos en los proyectos, en la forma y en la filosofía de inversión que estos manejadores tienen, con tal de que obviamente podamos ser muy exitosos en lo que estemos haciendo en el portafolio. Nuestro rol realmente va a ser de ser, digamos, un asignador de toda esta gran universo de instrumentos alternativos y poder entonces realmente hacer un portafolio que esté bien diversificado entre todo lo que es el mundo de alternativos. Entonces esperamos obviamente tener una parte del portafolio invertida en temas de finca raíz, donde obviamente ahí ya tenemos identificados algunos manejadores que son realmente buenos. Vamos obviamente también a integrar temas de lo que comentaba Juan Daniel, tipo hedge fund, donde obviamente lo que vamos a estar buscando dentro del gran universo de hedge fund son temas de fondos de retorno absoluto, que también tenemos ya algunos años trabajando con algunos manejadores que realmente han hecho un trabajo muy bueno en otros portafolios, y entonces será integrar esas capacidades a este nuevo portafolio. En general también los temas de capital privado, ustedes saben, en lo que tiene que ver con pensiones obligatorias, pues hemos recorrido muchos años ya manejando bastantes manejadores y fondos en este tipo de activo, y la idea es también ser muy selectivos y seleccionar algunos de ellos, los que tengan las mejores características hacia este fondo. Entonces
Creo que eso es lo que nosotros vamos a poder estar ofreciendo como un valor agregado, una muy buena asignación dentro de lo que es el universo de alternativos al fondo y además una muy buena selección de manejadores especializados en cada uno de estos subramas del mundo de alternativos, dada toda la experiencia y todo el trabajo que llevamos haciendo con ellos en varios frentes, ¿no? En los portafolios obligatorios, inclusive lo que se ha trabajado en otras regiones, particularmente en los portafolios que maneja nuestra compañía hermana AIBA en Uruguay. Entonces creo que eso nos ayuda mucho. Acá en México también llevamos una historia importante de trabajo con fibras. Fibras son estos instrumentos que están cotizados en la bolsa mexicana, pero que detrás tienen proyectos inmobiliarios, los cuales los hacen muy interesantes porque tienen una mezcla de liquidez con un tema inmobiliario bastante eficiente. Y bueno, creo que tenemos mucho de dónde sacar para elegir lo mejor de lo que hemos hecho en varios portafolios y ponerlo a disposición de nuestros clientes en este nuevo fondo dedicado a alternativos. Gracias. Entonces, retomando como puntos importantes de esta información que nos das, Jaime, y lo que nos ha mencionado Juan Daniel, el tema de inversiones alternativas es algo que ya la compañía viene haciendo desde, creo que cerca de 10 años. Ha sido fundamental en lograr los retornos que han logrado los portafolios obligatorios, moderado y alto riesgo. Yo creo que hay consenso que esos retornos históricos han sido bastante buenos y hubiera sido muy difícil alcanzar esos retornos sin el valor agregado que traen este tipo de inversiones a los portafolios. Y lo que estamos haciendo ahora es utilizar ese conocimiento tanto de las clases de activos, pero de forma muy importante los gestores con los cuales hemos trabajado, para construir un portafolio que le permita tener acceso a los clientes del fondo voluntario a los beneficios que trae este tipo de activos dentro de una construcción de portafolios. Y ahí, entonces, este portafolio no es que Old Mutual vaya a hacer la selección, digamos, de final, no se va a volver un gestor de fondos de capital privado o un gestor de hedge funds, sino va a ser un integrador de diferentes tipos de gestores en diferentes tipos de activos alternativos, y se va a enfocar en la selección de esos socios, de esos partners, y en la distribución de ese portafolio, es decir, cuánto de ese portafolio debería ir en activos inmobiliarios, cuánto debería ir en activos de cobertura, cuánto debería ir en los diferentes tipos de activos alternativos. Entonces esa es como la síntesis, diría, de lo que les estamos compartiendo. Y para finalizar, quisiera de pronto hacer una pregunta adicional, y es sobre los riesgos de este tipo de activos, que creo que hemos hablado bastante sobre los beneficios, y en función de esos riesgos, ¿cómo debería un cliente posicionar este portafolio o este tipo de activos dentro de su portafolio? ¿Cuántos si nos ayudan con eso? Sí, claro. Los riesgos más importantes que tienen estas inversiones, yo diría que son dos. Uno es un riesgo de mercado, donde la forma de mitigarlo es estar con el gestor apropiado. Porque, como decía Santiago ahora, la decisión de en qué activo invertir, en qué edificio comprar, o en qué empresa invertir, o a quién otorgarle un crédito, no es de Old Mutual, es de un gestor independiente que tiene pues libertad de decidir qué es lo que quiere hacer, dependiendo obviamente de su estrategia general. Entonces, la selección del gestor es muy importante para mitigar ese riesgo de mercado. ¿Qué es importante mirar ahí? La experiencia del gestor, que haya hecho eso varias veces en el pasado, que sus resultados hayan sido positivos, que sea consistente, que tenga un proceso de inversión que sea consistente, que sea disciplinado, que su equipo sea estable, que tenga los incentivos adecuados para lograr esos resultados. Y esa es una tarea que desde que empezamos estas inversiones en alternativos en los obligatorios, pues hemos venido refinando con el paso de los años. El segundo riesgo importante pues es el riesgo de liquidez, y es que
Si yo tengo una acción, un bono, yo puedo salir cuando quiera y venderlo independientemente del precio. Con esto no. Como son activos y líquidos y como es un fondo cerrado con inversionistas que comprometen recursos desde el comienzo, pues salirse es difícil. Entonces, si yo quiero salir, necesito buscar a alguien que quiera comprar mi participación. Normalmente lo que pasa entonces es hay que esperar hasta el final del fondo para poder generar esa liquidez, o a medida que se vayan vendiendo las inversiones el gestor va distribuyendo esas utilidades de vuelta a los inversionistas, pero normalmente eso debe pasar después del periodo de inversión, que pueden ser 2, 3, incluso 4 años. Por eso, cuando uno piensa a qué clientes les puede interesar y en qué porcentaje, hay que tener muy en la mente ese riesgo de liquidez. Entonces, un cliente que tenga un perfil conservador, que esté buscando más la protección del capital y que quiera esos recursos en el corto plazo, pues una participación de un 5% en activos alternativos creemos que tiene sentido. Si es un cliente de perfil moderado, más hacia el orden del 15%, y un cliente agresivo que tenga la capacidad de tener esos recursos en el largo plazo y que no los necesite, pues creemos que podría llegar a unos niveles del 25% de sus inversiones en activos alternativos. Y creemos que eso le da esa diversificación a las inversiones de los clientes, sin aumentar drásticamente su riesgo de liquidez. Entonces, con el 95% para el caso de un cliente conservador, pues puede, suplir esas necesidades de liquidez que tengan en el corto plazo. Muy bien. Muchas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias, Jaime. Estamos llegando ya al final de nuestro podcast. Tal vez un par de mensajes para resumir, y vuelvo y digo, no es la primera vez ni la última que van a oír sobre los activos alternativos, pero van a estar oyendo más y más en estas semanas. Todos sabemos, y es obvio, que no existe la panacea en estos temas de inversión, y que concentrar un portafolio en un solo tipo de activo, llámese acciones, llámese bonos, llámese un portafolio de convicción, como puede ser el oportuno, o cualquier tipo de clase de activo, pues es un error, y que lo único que está demostrado en toda la teoría de administración de portafolios, pues es el beneficio y la necesidad de diversificar dentro de una estrategia de inversión de largo plazo. Y los activos alternativos aportan mucho valor en ese proceso de diversificación, y es en ese contexto que Old Mutual propone esta innovación. Creo que no seremos tal vez el primer portafolio en una plataforma voluntaria dedicado a los activos alternativos, y es en ese contexto que lo estamos llevando al mercado, un contexto donde se posiciona este portafolio dentro del portafolio total del cliente. Seguramente lo integraremos dentro de nuestras ideas de inversión. Ya Juan Daniel les daba alguna indicación por tipo de perfil de riesgo, entre un 5 y un 25% de allocation en el portafolio. Y lo que vendrá en estas siguientes semanas es darle más información a ustedes y a sus clientes sobre quiénes son esos gestores. Incluso vamos a tener unos foros donde puedan conocer de primera mano cuáles son esos gestores, cuáles son las estrategias con las cuales hacen la selección de sus inversiones, y por supuesto pues ya los detalles con respecto a cómo va a funcionar este portafolio, qué tiempo mínimo tiene de permanencia, cuáles son los mínimos de inversión y demás. Pero creo que es una muy buena noticia para todos ustedes y nuestros clientes, y les estaremos pues dando mayor información para poder asesorar a los clientes de la mejor forma y que puedan aprovechar de los beneficios de las inversiones alternativas en su portafolio. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente edición. Este fue el podcast de Ideas de Inversión. Mantente conectado en la próxima emisión. Planeación financiera. Portafolio. Rentabilidad. Rentabilidad. Estrategia. Ideas, inversión. Podcast. Acciones. Economía.
Diversificación. Estrategias. Política. Volatilidad. Economía. Podcast. Ideas de inversión, un espacio de actualidad, economía y planeación financiera.